Somos BM Online. Conectate con nosotros. Ya lo recibimos al ingeniero Marcos Acosta, coordinador general de usuarios del Catastro. Bienvenido a BM Online. Muchas gracias, Alicia. Un grato y cordial saludo a la deferente audiencia de este programa muy importante, por sobre todo porque... Y que se escucha a nivel nacional e internacional. O sea, a nivel que todo nacional e lo que internacional, y aparte la música que tienen es cautivante, energizante. Sí. Y si vos sos de la generación de los 80 sí, también, ¿verdad? Sí, así mismo. Vas a disfrutar entonces. A Bueno, pleno. Partamos, él viene para hablar del catastro. El catastro es un tema luego que está causando roncha, pero desde hace muchos años. Y dolores de cabeza, ya sea para la titulación, para reformalizar los títulos, es todo un desastre, porque en este país hay una tradición de que la gente, mucha gente recibió tierras o ocupó por usucapión, obtuvo los títulos por contra testigos y cosas así. Entonces, hay que ver cómo solucionar todo el tema en cuanto al catastro. Bueno, pero partamos desde el principio, ingeniero. ¿Qué es el catastro? El catastro es un censo de las propiedades, o sea, que un inventario de las propiedades existentes a nivel nacional. Todos los países lo tienen y lo han tenido desde épocas bíblicas, vamos a decirle, pues egipcio, Babilonia, han tenido el censo de las propiedades con que cuenta una nación. Y lo más importante que tiene cualquier nación, pues, es la tierra. Sí. Porque todo lo que se hace... No pierde valor, nunca. Todo lo que se hace en la tierra. Sí. Se va a cultivar, se va a construir, todo se hace en la tierra. Sí. Entonces, en ese sentido, es importantísimo el valor que tiene. Y sin embargo, no se le da el valor que se le tiene que dar. Es nuestro recurso más importante. En un estado ahora es la población, la tierra, población, elemento del estado, territorio, población y gobierno. Así los tres mismo. elementos del estado. Así bueno, mismo. Y a este elemento fundamental no se le da la importancia que se le tiene que dar. Y bueno, nosotros veníamos advirtiendo desde hace 4 años atrás del caos que se está generando en el catastro, y por notas, por denuncias que veníamos haciendo a través de la Coordinadora de Usuarios del Catastro. Sí. ¿Qué es la Coordinadora de Usuarios del Catastro? La Coordinadora de Usuarios del Catastro es una aglutina a profesionales de distintas ramas, como por decir ingenieros, geógrafos, abogados y escribanos y particulares que tienen problemas en catastro y que no han podido concretar su transferencia en los últimos 4 años. ¿Y desde hace cuánto funciona esta coordinadora? Y desde el año 2017. Desde el 2017. Desde el 2017, sí. Y por cómo surgió, como dice, sí, la esencia precede a la existencia. ¿Por qué surgió la Coordinadora de Usuarios del Catastro? Atendiendo a las arbitrariedades que se venían cometiendo en el Servicio Nacional de Catastro con un funcionario público, ¿verdad? El economista Francisco Ruiz Díaz, que vino a instalar y a crear un caos profeso que le perjudicó a todo ciudadano paraguayo, rico y pobre. ¿Qué hizo? Y las arbitrariedades que cometió, por decir, entre otras cosas, impedía que un paraguayo, que vos, Alicia González, puedas vender tu inmueble. Te ponía trabas, te inventaba trabas y imaginaba que era una cuestión de... O sea, que pensaba que éramos Suiza. Y Paraguay no es Suiza. No, estamos lejos de ser Suiza. Estamos a 200 años, 100 años de eso para que... Años luz, diría yo. Yo no tengo nada en contra de esa persona, pero a decir verdad, él es un economista y tal vez en economía sea algo bueno, ¿verdad? O sea, que pueda hacer bien. Pero tenía que ajustarse a la realidad paraguaya. Sí. Y el grave problema que aqueja al catastro, ¿verdad?, es que no tiene técnicos. Y no se quiere porque por desinterés de los funcionarios o las autoridades que están de turno, ¿verdad? No entienden la trascendencia o no les importa, porque imagínate, siendo la tierra el valor más importante en un estado, que esté teniendo problemas de catastro es gravísimo. Sí. Es gravísimo. Es muy grave, y es más, te digo que no se le dio la importancia debida. Por varias razones también, porque como el abuso del poder que se le delegó
El resultado está a la vista. 160.000 expedientes al año entran en catastro. De los 160.000 expedientes, en los últimos 4 años estaban saliendo apenas 20.000 a 30.000 expedientes. Es decir, ni siquiera, o sea, imagínate. Inoperantes totales, o sea, total inoperancia. ¿Para qué le atribuís eso? ¿A la ignorancia, a la corrupción, o para moverte tus papeles tenés que pagar algo? Y ellos, su eslogan era que eran impolutos, que no a la corrupción, pero sin embargo, o sea, que contribuían con eso. ¿Por qué? Porque o al trancar o al observar expedientes, ¿verdad? De manera arbitraria. Un día le decía, a uno le decía sí, a otro le decía no, pero últimamente ya a todos le decía. Claro. Y esto nosotros hemos denunciado tanto en el Ministerio Anticorrupción con René Fernández, sí. Pero hasta ahora no hemos tenido eco. Hemos denunciado en la Dirección Anticorrupción del Ministerio de Hacienda. Ortiz creo que es el apellido ahí del... ¿Pero le hacen el seguimiento? Nada. ¿Le tienen que hacer seguimiento? Nada. No, nosotros le hacemos el seguimiento. Ok. A la Fiscalía de Delitos Económicos también hemos hecho la denuncia. Y no, o sea, que quería que nosotros nos fuimos una vez, hablamos, o sea, dentro de la presión verbal, nunca están luego para empezar, porque siempre están con sobrecarga de trabajo o con que no tienen tiempo, que están en audiencia. Pero tienen que mandarle al frente, pero en bloque le tienen que mandar al frente. Funcionario tal, que debería estar acá, y le mandan al frente, hacen una nota, firman todo, presentan. Y por consecuencia de eso le denunciamos en la inspectoría de la Fiscalía General del Estado. Sí. Y no sé cómo estará ahora, ¿verdad? Porque estaba a cargo de la fiscal adjunta, que Soledad Machuca, creo que en su jurisdicción cayó. Sí. Y nosotros, pero hablamos de millones de guaraníes, ¿verdad? Que recibió el catastro, pero que no retornó a la ciudadanía. Imagínate cómo esto entorpece el tema del registro de propiedad o de la venta, la compra, o sea, es todo un problema. La escribana Marta Brun hizo un estudio, que es la coordinadora adjunta, hizo un estudio magistral, ¿verdad? Sí. Ella es una escribana excelente, muy capaz. Y hizo una demostración, y eso nosotros le llevamos, nos fuimos en distintos, hace 4 años, en La Lupa, en varios lugares, en varios medios de comunicación. Medios de comunicación. Sin embargo, o sea que no, ahora recién nos van dando la razón. Ahora recién se está teniendo eco, pero eso hace tiempo debió haber tenido el eco debido. Claro. ¿Y nuestros municipios cómo están en cuanto a catastro? Más o menos ya sé la respuesta, pero igual nomás quiero escuchar de tu boca. Sí, bueno, y tenemos a la fecha 255 municipios, aproximadamente. Salvo que se crearon nuevos municipios en este último mes, ¿qué? 255 municipios. Y no pueden ni gobernar los existentes y siguen creando más. Así mismo, sí. Te doy un dato certero y contundente. Sí. En relación a los municipios, de esos 255 municipios, 200 están mal sus límites. 80%. Es decir, por decir, San Bernardino con Altos, con Loma Grande, con Emboscada, Pirihuí con Escobar, con Valenzuela, con Paraguarí. Hacia el sur le tenemos a San Pedro del Paraná con General Artigas. Todo tiene problemas. Y ahí más o menos de lo general a lo particular, cuando vas llegando a los títulos, podés imaginarte cómo estarán nuestros títulos. No somos Suiza. Y hay que revisar, porque a la hora de querer vender, uno se encuentra con errores, pero garrafales de origen, del título original a veces. Así mismo. Y ahí entonces no puedes vender, no puedes disponer de tu inmueble porque tiene un problema, tiene un error de fondo. Así mismo es. Tiene un error que el propio Estado te dio ese título. El propio Estado otorgó ese título y el propio Estado transcribió mal, anotó mal la línea. O los límites están mal. Sí, o los límites están mal. Varios vicios adolecen del título. ¿Y de dónde conseguí después de 100 años o qué sé yo, de 50 años, un testigo de la época que avale de dónde llegaba tu casa claro. para verte o cosas así? No sé si hasta ahora se sigue utilizando el tema de los testigos como prueba. Sí, anteriormente de 1870 terminada la guerra vino el triunvirato. Y durante el triunvirato, o sea que después de eso, de 1870 a 1906,
vino la modalidad de título supletorio. Sí. ¿En qué consistía el título supletorio? En el que después de la guerra, como se robaron todos los archivos, partidas de nacimiento, título de propiedad de Piriegui, que era la tercera capital, devastó, el sí. 12 de agosto de 1870, vino la modalidad de título supletorio para paliar, ¿verdad? Que te ibas a Alicia González con 2 testigos ante el juez de paz y describías: mi propiedad tiene tantas varas. Antes Sí. en varas se medía. Sí. Y es de acá hasta aquel punto del cerro, 1000 varas, ponerle. Entonces, el juez anotaba eso, el juez de paz. Al norte 1000 varas, al sur 1000 varas, al este, y así. ¿Qué pasa? Una de las causas más comunes es que en la actualidad, o sea que en el tiempos más recientes, se transcribían esas varas y se transcribían como metros directamente. Y una vara no es, o sea que 1000 varas no es 1000 metros. No, claro. Es 866 Sí, metros. sí, Bueno, sí. entonces, esa es una de las causas. La otra causa es que ni siquiera tenía luego eso o sobrepasaba todo también. ¿Por qué? Porque algunos más o menos aproximados, nomás el famoso en Paraguay, el más o menos metro. Más o menos tiene tantos Así metros. iba ahí nomás luego. Y se inscribía eso, se registraba, se inscribía en el registro y nacía el título. Yo una vez vi el título de propiedad de la casa de mis padres y me quería tirar al piso de tristeza, porque decía: según el vecino tal, tiene tal, la. Yo decía: ¿pero cómo se va a basar en lo que diga un vecino que puede estar errado? O sea, yo decía: pues es una locura. Decía, y pasa eso, ¿verdad? Pasa Eso. eso. Hay municipios, no voy a decir nomás cuál, ¿verdad?, donde había sido que gente que comienza a construir dúplex y todo eso quieren vender, y después resulta ser de que no era el inmueble del señor, que era de otra persona. Sí. Y todas esas cosas, porque existen casos en donde el registro, vos tenés el papel Sí, papel aguanta sí. todo. El registro es lo que vale. Sí, no, pero vos te vas en el registro, o sea que tiene el papel, el certificado catastral, tiene la condición de dominio, tiene el título, pero el terreno no existe. También. ¿Cuántos títulos se crearon así? ¿Cuántos títulos? Mira, Y nunca se quiere ordenar también eso, ¿verdad? Pero ahora con la presión que se está ejerciendo, ¿verdad? Es importante, había sido. Pero el retraso que causa es impresionante. La escribana Marta Brun, como te dije, había hecho un estudio, ella va a detallar en otro programa más adelante, Pero ¿verdad? por supuesto, el tema del registro. Sí, como seguimiento de esto. 30 millones de dólares es la pérdida solamente para el Estado, considerando 160.000 expedientes al año que no están pasando para el Estado esa pérdida. ¿Por qué? Porque haciendo una transferencia sencilla de 30 millones más o menos, que hay propiedades que no valen eso. Haciendo una transferencia sencilla, deduciendo tasa, impuestos, IVA, todas esas cuestiones, renta, retención, suma 1 millón. Y ese 1 millón reproducía ese valor, ¿verdad? Ahora la escribana va a actualizar con mayor precisión. Pero más o menos una pérdida estimada para el Estado de 30 años, solamente para el Estado. No estamos hablando. Y encima que falta luego dinero, y en esta época de pandemia Sí. se podría destinar para muchas otras cosas que son prioridades también. Esto es también una prioridad, pero el tema, imagínate las pérdidas, si uno se pone a analizar las pérdidas y las fugas que tiene el Estado por no hacer bien las cosas, uno quiere tirarse al piso a llorar. Y eso es igual que la corrupción. Sí, O sea que el no la hacer ignorancia. así mismo es. El hacer y el no hacer. El no hacer también es parte. Y cierto, Que causa daño. totalmente de acuerdo. Y te estaba comentando que el Estado nomás eso está perdiendo. No te estoy diciendo lo que está perdiendo el comprador, lo que está perdiendo el vendedor, ¿verdad? Porque el comprador no puede invertir porque el banco le dice: tráeme el título para que te dé el crédito. Claro. Y él compra para invertir. Sí. Y el vendedor no puede cobrar toda su plata porque Sí. hasta que me transfiera yo no te pago todo, no te cancelo eso. Sí. Entonces, de ahí viene la mano. Y la pérdida es abismal. Y bueno, y todo esto ocurrió en parte por negligencia. Porque si vos sos... si yo quiero un traje, me tengo que ir a un sastre. Claro, no te puede ir a un zapatero. Así mismo. Si no, recibir Así esa mismo. honrar, Bueno, es el oficio, ¿verdad? y eso es lo que ocurre, ¿verdad? O sea, que ocurrió especialmente en estos últimos 4 años, en donde, por suerte ahora, ¿verdad? Después de todas estas quejas que se hicieron, Sí. el ministro le cambió a gente que estaba con la otra persona, con la otra administración. Por suerte, por fortuna. Porque le buscaban peros a cada solución.
A cada solución le encontraba un problema jurídico. Pero eso es muy cultural en el Paraguay. El paraguayo, en vez de ayudarte, te pone trabas. Es impresionante. Yo no sé si el funcionario público es una raza aparte, pero es impresionante. Sí, muy pocos son los que te quieren ayudar. Sí. Más bien parece algo que te quieren poner trabas. No se puede, pero si estás acá para servir, ¿hasta qué hora es tu hora? No, ya es mi hora del almuerzo. No, pero yo vine acá desde tal hora. Sí. No, tal. De todo hay. Sí, no, y justamente hay excelentes y brillantes funcionarios. Sí, tanto también en catastro, ¿verdad? Hay brillantes funcionarios. Sí. Que se mojan la camiseta y quieren hacer, pero muchas veces hay quien no le conviene eso, entonces le busca la vuelta y... O le manda al freezer y trae a alguien de su tendencia, exactamente, ¿verdad? Sí, lo que pasa en la función pública. Y ese chip lo que hay que extirpar, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿verdad? Como te decía, ¿verdad? Que el perjuicio que le causó este funcionario al país estamos hablando, a nivel, o sea que no tiene números, o sea que no entra en la calculadora los números si uno va a hacer esos números. Sí, no, aparte es un daño tremendo. Bueno, estamos en compañía entonces del ingeniero Marcos Acosta, el coordinador general de la Coordinadora de Usuarios del Catastro. Ya en el bloque anterior él nos estaba hablando de lo que es el catastro, para qué sirve, cuál es el problema que tiene, desde cuándo, cuántos municipios hay, cuántos expedientes entran, cuántos terminan. Bueno, pero ahora queremos ir un poquitito hacia el lado de, dibujaste un poquitito la realidad, el panorama en el que nos encontramos ya desde hace tiempo. Acá hay, ¿cuál es tu solución? ¿Cuál es tu propuesta de solución o propuestas de soluciones? Bueno, y como en todo lado, ¿verdad? En la República del Paraguay, ¿verdad? Requerimos de reglas claras. Y hay que trabajar por reglas técnicas claras. ¿Por qué digo reglas técnicas? Porque anteriormente, ¿verdad? Se hacían las resoluciones, la AGEPA, Asociación de Geógrafos del Paraguay, por ejemplo, daba soluciones técnicas, propuestas técnicas, pero se tomaba esa propuesta, pero después entre cuatro paredes se sacaban resoluciones y dictámenes jurídicos sin sustento técnico, malinterpretando las normas, ¿verdad? Y eso, o sea que la propuesta es darle participación. Si va a querer un sastre, o sea que si querés un traje, tenés que traerle al sastre. Claro, y si querés vos, contratá a alguien que te haga contratar a alguien que... Bueno, entonces eso, pero no vaya a contratarle, ¿verdad? Un carnicero para que te haga pan. Claro, entonces, eso zapatero es zapatero a su zapato. Por ahí pasa la cuestión. En cuanto al viso de solución, por ejemplo, la coordinadora de usuarios del catastro trabajó denodadamente en la promulgación de la primera norma paraguaya de tolerancias técnicas, cosa que el Paraguay no tenía ni soñaba con el INTN. Con la Asociación de Geógrafos del Paraguay, a iniciativa de la Asociación de Geógrafos del Paraguay, ¿verdad? Cuyo presidente es el ingeniero Luis Kesnel, se inició, se le dio puntapié y salió esa primera norma. Gracias a esa primera norma que se tiene, como lo tienen otros países, ¿verdad? Acá no lo teníamos, pero sin embargo te observaba yo tu expediente como si fuera que lo tuviera. Pero nunca yo me ocupé en hacer una norma técnica. O sea que siendo funcionario, por decir... Y es fundamental tener todo ese respaldo, ¿verdad? Fundamental. Eso es ABC. Y también en un ABC yo creo que el que esté ahí manejando toda esta cuestión, que tenga un respaldo de conocimiento, ¿verdad? Pues si no es darle a un mono Gillette, ¿verdad? Digo yo, o sea, hablando mal. Así mismo, en el clavo leíste. O sea que, sí, encima es el bien más importante de que tenemos, la que tierra. Que tiene la nación, o sea, que tiene la nación, ¿verdad? El suelo. Porque en base al suelo se crea la población y después el gobierno. ¿Y qué formación, qué especialidad tienen que tener para ocupar cargos en el catastro? ¿O qué básicamente tienen que...? Porque a veces por motivo político puede venir cualquiera a ocupar un cargo. O estar también... justito el que te tiene que registrar, a lo mejor ni siquiera sabe leer y escribir. Y está nomás rayando y le trae a cualquiera, no es de mínimo que hago acá... Así se maneja en Paraguay, lamentables. La verdad que, como habíamos dicho, el zapatero a tu zapato, ¿verdad? En la República del Paraguay
el máximo título que tiene que ver con la medición y la ubicación de la Tierra es el de ingeniero en ciencias geográficas. Ingeniero en ciencias geográficas. Es el ¿Cuántos doctor, años se estudia? 6 años se estudia. Ahora con el plan semestral pasó a 5 años. 5 años. Con tesis. Con tesis. Nosotros hemos presentado, o sea, nosotros para obtener ese título estudiamos 6 años y presentamos 2 tesis. En el cuarto, en donde se da un título intermedio, y en el sexto para obtener el título de ingeniero. Claro, y tiene una práctica, tiene también materias prácticas, me imagino, como para poder... 100% práctica prácticamente, y la tesis misma luego tiene que ser un aporte a la nación. Claro. Y yo creo que todas las carreras deben ser así. Y usted habla de catastro y se le iluminan los ojos así como si estuviera hablando del amor, más o menos. Le encanta su materia. Sí. Yo quiero, la verdad que me gusta. Te apasiona. Pero yo quiero destacar también que la actual directora está haciendo un buen trabajo en el catastro. Lastimosamente, algunos funcionarios no le están ayudando en verdadera magnitud. Pero después de esta presión que gracias al programa de Bruno Masi y todo eso, se generó una sinergia que está haciendo rodar la rueda. Sí, está haciendo funcionar. Excelente. Y esa es la tarea del comunicador. Sí. Ayudar a la comunidad y provocar cambios positivos. Sí. Es más, yo quiero destacar, por ejemplo, que con la actual directora, ¿verdad?, se obtuvo 2 resoluciones a través de la Asociación de Geógrafos y por nuestro lado por la Coordinadora de Usuarios del Catastro, para paliar este problema, este caos que se generó en el pasado, ¿verdad? Sí. Que es la resolución 200 del 2020 y que habla sobre los planos georreferenciados para que vayan pasando, porque todos los títulos tienen problemas, entonces para que entonces sin afectar derechos de terceros se vayan aprobando. Claro. Porque hay, por ejemplo, por el principio de inocencia que dice presunción de la inocencia. Presunción de inocencia. Sí. ¿Verdad? Que acá, sin embargo, algunos funcionarios públicos, no todos, hay brillantes funcionarios, le ven a cada ciudadano que quiere decir, no, vos querés joderle a alguien y querés así, y no es así. Claro. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Claro. Entonces, esas cosas, lo que hay que quitar. Lo que pasa que en derecho administrativo lo que no está contemplado en la ley no se aplica. Así mismo. Tiene que estar taxativamente, o si no, no existe. Así mismo. Por eso que tienen que arreglar y tienen que hacer constar. Así mismo, y no hacen. O sea que hasta ahora, pero ahora... No es como en la parte privada, lo que no está en la ley está, lo que no está como delito está permitido, ¿no? A la inversa en el derecho administrativo. Así mismo. O sea, por eso hay que arreglar y hay que escribir. Sí, lo que están haciendo es realmente maravilloso. Es un aporte para hacer patria también desde el ángulo de acción de ustedes. Mira, te felicito muchísimo porque esto ya hace tanto tiempo que se tendría que haber hecho y darle más empuje, pero ahí pues ya estaba esa la desidia, y también me imagino que los cargos públicos duran muy poco tiempo, de repente, y los buenos proyectos no pasan de administración en administración, ¿verdad? Sí, así mismo. Es más, yo quiero, hablando, que tocaste un tema muy importante que considero oportuno mencionar también, el tema de la responsabilidad social de los egresados de las universidades del país, ¿verdad? La coordinadora, así como también la jefa en coordinación, ¿verdad? Dentro de esa política de responsabilidad social, te cuento que ha titulado gratuitamente escuelas, ha titulado gratuitamente el local histórico de Vaporcué, que nunca tuvo título, y como no tiene título, porque construir que una municipalidad, un instituto gubernamental construya en un lugar que no tiene título es un delito. Claro. Entonces, por eso es que se caen a pedazos las escuelas. Sí. Existen más o menos 7.000 escuelas aproximadamente, y de las 7.000 más o menos la mitad aproximadamente no tienen título. Esto es gravísimo, lo que está diciendo es gravísimo. Sí, no solamente las escuelas, los centros de salud, los oratorios, las comisarías del interior. Tenemos 155 distritos, en cada distrito hay más o menos 4 oratorios aproximadamente, o ponerle ahí mínimamente hay 5 escuelas. 5 por 10 escuelas por cada distrito. Son 2.500 escuelas, siendo generoso. Sí. Y de eso la mitad no tienen título por desidia o por desinterés de la autoridad. Ahí vamos al INDER. Ahí es un tema muy importante también, ¿verdad? Que
ni a los ciudadanos. Hay el arzobispado, iglesia, oratorio, no tienen título y quieren colaborar con el Estado, quieren pagarle al Estado porque no te dan gratis. Claro. Sin embargo, se le pone trabas. Sí, Hay ciudadanos que solicitaron en el 2010 y hasta ahora no le está otorgando el título del INDER. Pero hay algo que es constitucional, que la autoridad en la parte de la función pública tiene que expedirse en menos de 15 días y hasta 15 días tiene tiempo para expedirse. Eso no pasó en este caso. El papel aguanta todo. No, el Paraguay, como decía Elio Vera muchas veces, pero ahora va cambiando muchas cosas, ¿verdad? Sí. El Paraguay es puro espectáculo, dice. O sea que para las fotos, así decía, o sea que puro así escribía el hueso perdido. Y en su libro... Esqueleto perdido, yo diría, ni que hueso. No, y en cuanto al INDER, por decir, nosotros presentamos para firmar un convenio con el INDER. Una hoja. Hemos presentado en el 2015, justo Cárdenas no nos dio bola. Volvimos a presentar, estaba Horacio Torres, tampoco nos dio la... Después se presentó Mario Mereles, creo, el anterior, que casi todos lastimosamente están procesados. No, y ese es el problema, que se ponen por motivos políticos y se pone otra vez a gente que lo único que quiere es ir a recaudar y no hacen el trabajo que tienen que hacer. Sí. Y ahora le volvimos a presentar a esta nueva presidenta, ¿verdad? La señora Gail Gina González Yalup. Y que vimos que tiene intenciones, pero generalmente el presidente, el director, tiene buenas intenciones, pero a veces sus colaboradores no la ayudan. Y generalmente... Y ahí está el liderazgo, ahí porque ella es responsable de su gente. Sí. A moverse, se ha dicho, todos tienen que actuar en una la misma... hoja nomás tiene el convenio para ayudarle, justamente para titular, por decir, entre otros, escuelas, oratorios. Y de paso a ciudadanos que quieran titular también, los profesionales agremiados le hacen también, atendiendo a que falta todo personal ahí. Y nosotros queremos descomprimirles eso, ayudarles, así como lo ayudamos. Simplificar los procesos y hacerlos bien. Así mismo. Pero con técnicos. Con técnicos. Entonces, pero hasta ahora no nos está resolviendo ese convenio, esa hoja, ¿verdad? Entonces se tuvo que hacer otra nota. Y en esa nota, ahí ahora empieza a moverse. Parece que si uno no le picanea, no se mueven las cosas. Lamentablemente en este país, si vos no le movés a un político de peso, no te vas y le decís, mira, vos te vas a lucir con esto y ayudarnos pues con esto. O sea, así funciona lamentablemente en el Paraguay. Y no debería ser así, pero es así. Vos te lucís y él debo que presenta el proyecto, que y así muchísimo que ni movieron un dedo, pero ahí están los técnicos como ustedes detrás. Sí, y en ese sentido, ¿verdad? Que en el INDER, ¿verdad? Estuvo en planificación, en donde la economista Ana Rojas era la jefa, ¿verdad? Y una hoja, o sea, yo quiero ver si va a estudiar un proyecto de ley en donde tiene 20 hojas o qué. Va a tardar 200 años. Imagínate. Entonces, pero entonces nosotros le planteamos eso y volvimos a reconsiderar para hacer una reingeniería. Vamos a hacer las cosas, vamos a movernos, ¿verdad? Dentro de la política de responsabilidad social de nosotros, porque el Estado invirtió en nosotros. Invirtió para hacer, por decir, entonces queremos ayudar. Si no es desde adentro, desde afuera vamos a ayudar. Pero vamos a ayudarnos porque el país necesita. El país está perdiendo. Pero en concreto, ¿cómo van a ayudar? Con una estructura así tan así medio movediza. Y de hecho que se está ayudando en cuanto al catastro, por ejemplo, aumentó bastante los expedientes que están saliendo últimamente. Porque como te decía, están trabajando un poquitito más. De 160,000 expedientes que entraban, salían 20,000, 30,000. Ahora están saliendo 50,000 por lo menos. Ojalá que llegue por lo menos a la mitad de eso, ¿verdad? Que es... Claro que no se baje. Que llegue a 80,000 por lo menos. Claro. Yo lo único que sé, que hay un dicho que es muy cierto. No basta ser bueno, hay que parecerlo y el hombre es mejor y actúa mejor cuando está controlado. Sí, así mismo. Y en la función pública, con cámaras, con micrófonos, con todo lo que... Digo, era una exageración, no es así, ¿verdad? Pero... hay, como dije, hay brillantes funcionarios que quieren hacer bien las cosas. Pero... Como decía, ¿verdad? Generalmente, tanto en el INDER como en el catastro, en la asesoría jurídica, hay que revisar un poco las asesorías jurídicas, porque ahí le buscan a cada solución, le encuentran un problema. Pero esto, pero aquello, y sin embargo la cuestión pasa por una cuestión técnica, la solución.
Claro. Sin embargo, ayer le buscan una excusa jurídica. Un argumento jurídico. Que le perjudica hasta a sus propios colegas abogados en el campo de afuera, porque no pueden cobrar, porque no pueden terminar su sucesión. Bueno, este tema está muy interesante y hay que buscar una solución. Me doy cuenta que ustedes están ordenando todo este desorden, están intentando por lo menos involucrar a la gente que pueda apoyar a que se llegue finalmente a una solución de fondo. El tema plazos también es muy importante, plazo en los catastros. ¿Previeron plazos para que se expidan los funcionarios que tienen que sacar los expedientes? No hay plazos en catastro y justamente ese es la médula del problema. Híjole. Esa es la médula, tocaste la médula espinal del problema. Que no hay plazos. Uno puede tener ahí su expediente 10 años y no hay control. En ese sentido, por decir, te observan 3 veces, te anulan nomás el expediente para que se pierda el rastro del expediente. No tiene manual de funciones, no tienen, Está, según la directora dijo en la última reunión con el ministro de Hacienda, que hicieron con los escribanos, ¿verdad? Se hizo con los escribanos y los ingenieros geógrafos. Están trabajando y en teoría para junio se tendría un manual de funciones. Debe ser, esperamos eso, esperamos que el verbo se haga carne. Y que habite entre nosotros y que saque muchos frutos productivos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, el tema de catastro es un tema por demás importante. Ya saben el valor de la tierra y si la tierra no está bien respaldada por títulos de origen y títulos que validen que uno es el propietario, ¿verdad? O sea, trae un montón de inconvenientes. Así mismo es, en el sentido de que hay que ayornarse a la realidad nacional también. Sí. Porque algunos traen teorías de otros lados, de Perú o de Suiza, o sea que copian normas, pero no se puede aplicar acá. Claro, Tenemos que tropicalizar esas normas a nuestra realidad nacional. Claro, adaptarlas. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque mismo no es lo mismo el barrio Chacarita que el barrio Carmelitas. Para hacer un ejemplo nomás a nivel nacional, distrital. Imagínate lo que es internacionalmente. Sí. Y copiar y pegar una norma y traer y aplicar acá para justificarse muchas veces no es lo más correcto. Por eso es importante recurrir a los técnicos en la ciencia que sea. Claro. En cada ciencia que sea, en la ciencia, en el técnico, no es porque uno se recibió en Estados Unidos por decir que va a ser mejor. Tal vez tenga buenas normas, buenas leyes, buenas ideas, pero muchas veces no se adapta a la Tenés que realidad. Conocer la idiosincrasia. Así Ese mismo, es el tema. así mismo. Y el paraguayo así tiene una idiosincrasia muy particular. Un sui generis. No, él iba y así nomás rápido, ya de esa cosa ya está. Así mismo. O sea, hay que cambiar la cultura, como vos bien lo dijiste, el chip mental del paraguayo no hay pues en el funcionario público esa consigna de voy a hacer bien mi trabajo y hasta terminarlo no voy a levantarme. Hay funcionarios que se mojan la camiseta. Pero muy poquitos. Hay funcionarios que se mojan la camiseta, pero hacemos un llamado a los presidentes, directores, ministros, ¿verdad? Los que tienen la lapicera, a que le exijan los plazos a los funcionarios, porque el no tener plazo es un perjuicio tremendo para la ciudadanía. Pero es lógico, cuando uno da una tarea, bueno, vas a hacer esto, me tenés que entregar en tal tiempo. Y le pones a una persona que controle que la persona esté haciendo. Y si no hace, que tenga una sanción. Sí, y se hizo una farsa de eso cuando estuvo el otro con el eslogan, ¿verdad? Que era una burda farsa, ¿verdad? La nueva política catastral que implementó como te dije, ¿verdad? El señor Francisco Rubio, que en economía tal vez sea lo máximo, sí. En la docencia tal vez, o en la teoría. Pero sin embargo en catastro fue un fracaso para ocupar total. Un cargo. Lo que pasa es que no todos están preparados para ocupar cargos públicos. De repente uno a lo mejor es brillante para la parte intelectual, pero en la práctica para trabajar, como ocupar un cargo público, tenés que saber de manejo estatal, tenés que saber la idiosincrasia del funcionario público, tenés que saber dónde están tus vulnerabilidades, tus fortalezas y te vas manejando y también con los recursos que tenés disponibles. Y el control, la transparencia y la proactividad, que es más propia del sector privado que del público, pero bueno, hay que cambiar porque si no, ¿a dónde vamos a ir a parar? Sí, por sobre todo yo creo que tiene que saber cuál es el objetivo. Y el objetivo de cualquier institución, el Estado fue creado para facilitar la vida del ciudadano. Sin embargo, ¿verdad?
se hace al revés muchas veces. No todos, pero en Los algunos ciudadanos casos... le facilitan la vida al que gobierna. No así precisamente, pero el poder que le delega el Estado, ellos para obtener los beneficios, ¿verdad? Obtienen beneficios porque no hacer nada es lo mismo que corrupción también, o no rendirle voto. Si vos estás me obligado a contratás hacer en y la no lo radio, haces, sí. es un delito. Sí, por decir un ejemplo nomás, ¿verdad? Sí. Por decir las casas de venta de vehículos, por decir un ejemplo, que me enteré, ¿verdad? En estos días, ¿verdad? Que domingo y todas tienen durante la pandemia. Sin embargo, a pesar del caos, tanto en registro como en catastro, de lunes a viernes, y solamente hasta las 1 se atiende, se recibe expediente. Y yo creo que domingo y todo tendría que recibirse expediente y hacer la cuadrilla. Claro. ¿Cuánta gente que viene de otros países que quiere culminar sus procesos y no puede? Porque no, de lunes a viernes de tal hora, y después, y por la pandemia, horario escalonado, y había si uno se enfermaron porque uno tenía COVID, el otro también, igual no tiene que funcionar. Tienen que tener plan A, plan B, plan C, ¿verdad? Sí. Es más, esta pandemia, por ejemplo, ya antes de que hubiera esta pandemia, ya había la pandemia ahí dentro. Ya tenían el COVID ahí dentro. Sí, ya había COVID, ya por ejemplo el distanciamiento no se permitía entrar, uno no podía quejarse, no había cómo reclamar. Por suerte ahora se está, aparentemente, vamos a ver, o sea, se está queriendo hacer. ¿Por qué? Porque están los hechos, ¿verdad? No son dichos eso. Una resolución con criterios técnicos, ¿verdad? No es lo que queremos todavía así como tiene que ser, pero de algo se empieza, se va avanzando y hay más apertura a la parte técnica, se le escucha más a los técnicos, ¿verdad? No solamente se escucha al funcionario que es, por decir, que está en la asesoría jurídica y que no sabe lo que es una medición, un cálculo o lo que fuere, pero sin embargo opina como si lo supiera. Claro, yo luego me doy cuenta también que cuando hacen la argumentación política, la argumentación jurídica, muchos colegas, ¿verdad?, copian y ponen más de otro que es más o menos similar, y cada caso pues es diferente y tiene sus particularidades y ahí cometen errores. ¿Cuántas veces los analistas hemos visto y hemos notado errores y tenemos que rechazar expedientes? A veces, no, esto no que vuelva a jurídico, está mal el artículo, está mal, esto no es la situación que se refiere, que vuelva a hacer. Te odian, pero tenés que hacerlo. Y justamente eso, para que no ocurra eso, es que nosotros presentamos propuestas para que se escriban esta propuesta de ley. Nosotros trabajamos en la resolución 200 y la resolución 124 es resultado de lo que obtuvimos en el INTN, de la primera norma técnica paraguaya en materia de tolerancias de áreas y dimensiones. Y seguimos trabajando. O sea que después de esto vamos a ver más tolerancia con el INTN, con el catastro, y queremos también trabajar con el INDER, pero el INDER hasta ahora no nos está dando la respuesta que queremos también. Pero yo te digo nomás, una recorrida hace y varios inmuebles no tienen título, no es porque la gente no quiere. El paraguayo quiere titular, pero se le pone cada traba que se le pone. Trabas, sí. Contaste bien, referiste muy bien, describiste bien cómo es el tema y bueno, yo creo que las autoridades que están por encima tienen que escuchar esto, tienen que seguir insistiendo en los medios de comunicación para que alcance y la opinión pública se expida y haya una presión ciudadana. Tiene que hacer, la única manera de mover hay que mover a veces el avispero para que salga la miel. Hay que mover, y de hecho que nosotros movemos dentro de nuestra política de responsabilidad social, movemos pero para bien, y le beneficia a... Pero están haciendo lo correcto, hermano, nadie se tiene que enojar. Están haciendo lo que nunca se hizo. O sea, el que proteste, que quiere decir que no quiere trabajar, ¿entiendes? O que quiere seguir con en su zona de confort. Pero entonces que se dedique, que se quede en su casa, que no trabaje como servidor público, porque son servidores públicos. Y no hacen alusión a su nombre. Sí, como dije al principio, ¿verdad? El Estado fue creado para facilitar la vida del ciudadano. Y bueno, y esa esencia no debe salirse de esa esencia. Sí. Hay que aplicar, hay que no solamente predicar, sino que hay que practicar eso. Sí. Y en eso estamos, ¿verdad? Nosotros estamos abiertos, queremos colaborar, pero como te dije, el local va por CUE,
le hemos donado nuestro servicio al distrito de Huipuitá, 200 millones en servicio donamos nosotros para que tenga su ejido urbano. Claro. Hemos donado en otros distritos también que no llegaron a terminar, no porque no queríamos, sino que porque la otra parte, ¿verdad? Al Ministerio de Hacienda también le hicimos el plano georreferenciado de sus inmuebles, o sea que gratuito, sin un peso. Nosotros no buscamos solamente, nosotros queremos ayudar y queremos que se extrae porque nuestros padres, todos nuestros tíos, quieren vender su propiedad en el campo, pero dos cosas vende cuando necesita plata, o vende su animal o vende su propiedad. Es cierto. Y vos tu propiedad no puedes vender en estos últimos 4 años. Es el único bien, paraguayo, que no pierde valor nunca. Sí. El único bien que no pierde valor nunca, ¿verdad? Sí. Yo creo que además del catastro es importante el registro. Por eso tenemos que llamarle a alguien después para una entrevista posterior, ¿verdad? Y la escribana Marta Brun, que es la coordinadora junta, es una especialista en el tema y conoce de la A a la Z la cuestión registral, ¿verdad? Sí. Técnicamente, ¿verdad? Técnica notarialmente. Sí, eso es fundamental. Y porque numéricamente también conoce la estadística y con propiedad y con autoridad técnica nos puede ilustrar más en el tema de registro. Sí, porque a nivel jurídico, si vos tenés acá tu título, pero no está registrado, no sos dueño, hasta que no esté registrado. Y el registro es el que da fe de la titularidad del inmueble. Claro, por eso una cosa va con la otra. Es como una interrelación muy, muy simbiótica, ¿verdad? Sí, así mismo es. Y ahora que tocaste ese tema también, en la asesoría jurídica, la coordinación técnica anterior del catastro, se arrogaban funciones que no le corresponden. Se arrogaban funciones y pedían arbitrariamente cosas que no corresponden. Entonces eso le impedía al ciudadano poder transferir su inmueble, a ponerle desde el más chico al pobre y al rico, a todos le afectaba. Hasta inclusive a políticos le afectaba. O sea que este cancero que le afectó no es más solamente a Juan Pueblo como si no, a grandes industriales, a grandes empresarios, a grandes políticos le afecta y no pueden transferir. Y la ley tiene que ser clara, tiene que decir, estos son los requisitos para la titulación, Y bueno, entonces también la persona interesada en poner en orden mira, ¿y por qué me piden esto? O sea, acá no dice que esto no corresponde, señor. Y le hace una carta a la autoridad y dice, señor, debes pedirse porque esto no figura entre los requisitos que me tienen que pedir. Sí, y nosotros así a duras penas en aquel tiempo ahora salía nuestro expediente, pero luchando con fundamento técnico. Sí. Así fundamentábamos, esgrimíamos los artículos que corresponden y fundadamente no salían porque no tenía más opción para observarnos. Claro. Pero eso no tiene que ser así, no tiene que ser, no debería ser así. Otro dato importante también que viene al caso, ¿verdad? Es ya que se toca el tema de la ley, es verdad, 406.752 kilómetros cuadrados en teoría tiene el país. ¿Quién garantiza que tenemos esa superficie? Nadie. No tenemos garantía de que existen los 406.752. Un agrimensor nunca se midió como se tiene que medir. Es más, nuestras fronteras no están bien delimitadas. Te juro que puedes darle tema a todos los medios de comunicación con esto. De todo lo que desarrollamos hoy. Nadie da certeza de eso, de que tenemos esa superficie. Nunca se midió. Es más, nuestras fronteras no están todavía bien delimitadas, no están culminadas. Esto es gravísimo. Escucha, esto tiene que ser tapa, bueno, después de la pandemia, tapa, porque es un boom. Sí. No, y es la realidad, y es lo que siempre venimos. Nosotros, 4 años antes, nosotros le advertimos a las autoridades, al Ministerio de Hacienda, le advertimos a las autoridades, ¿verdad? Como te comenté al principio, hicimos la denuncia formal a la Fiscalía, con pruebas fundadas hicimos. Claro, ustedes no hablan así nomás, sino hablan con argumentos suficientes. Sí. Y ahora me causa risa. Veo que la Fiscalía de Delito Económico, por cuestiones bagatelarias, le lleva preso por decir, a gente interviene en esa municipalidad ya por las campañas. Sí. Y sin embargo, las cosas grandes que son perjuicios patrimoniales enormes para el país, no le dan bola.
ni el Ministerio Anticorrupción. Eso para justificar su trabajo, porque también pasa lo mismo con el tema de las drogas, caen los pececitos y no caen los peces gordos. Sí, pero ponerle que hicieran bien y por lo menos que haya interés y que por lo menos una sola notificación no le hicieron hasta que reclamamos. No sé ahora sí hicieron, pero o sea, un chiste. Un chiste. No, un triste chiste que hay que dejar de sonreír y comenzar a aplicar sanciones. Sí, corresponde. Y como corresponde también porque te digo otra realidad también nacional en cuanto a... Hay colonias que no existen. Hay caminos que figuran y en la realidad no existen. En los planos figuran. Y a la inversa. Hay caminos que no figuran pero que en realidad existen. Qué bárbaro. Pero sin embargo, algunos vienen con un título viejo y quieren cerrar caminos, o quieren ocupar escuelas, o quieren un caos. Ingeniero, este es un tema extensísimo que hay que seguir desarrollándolo. Cuando venga Bruno, seguro que lo va a convocar de vuelta porque hay mucho que hablar con los temas que lanzamos acá, pero es para tapas de diarios, para titulares de noticieros, porque hay mucho para hacer. La tierra es importante, es un valor importantísimo para el ser humano. Le agradecemos muchísimo sus conceptos y esta manera de contar así en un lenguaje sencillo a la audiencia de cuál es la problemática del catastro en el Paraguay. Muchísimas gracias, ingeniero Marcos Acosta, el coordinador general de la Coordinadora de Usuarios del Catastro. Bueno, nosotros seguimos disfrutando de la mejor música, hasta ver con Chic y Good Times, buenos tiempos.